Entonces, a ver, tenemos 51 participantes. Vamos a continuar con fluidos, ¿no? A ver, algún voluntario que quiera presentar su trabajo sobre la visión de Euler y de Lagrange. ¿No hay nadie? Yo puedo presentar. Ya. Adelante, entonces. Y ya se puede ver y escuchar, ¿no? Así es. Ya. Bueno, yo voy a explicar un poco acerca del enfoque lagrangiano y euleriano del movimiento de los fluidos. El enfoque lagrangiano. Este fue propuesto por Lagrange, que propuso un sistema en el cual cada partícula tiene masa y se desplaza con su propio sistema de referencia. En cada caso, los sistemas de referencia varían en el tiempo y espacio y es ventajoso para capturar patrones de flujo en los cuales se requiere una gran precisión. Con la velocidad y la precisión. ¿En qué consiste este enfoque? Básicamente, consiste en que el observador se encuentra fijo respecto al objeto en movimiento, observando solamente un determinado punto en el espacio durante el movimiento. En cuanto al enfoque euleriano, podemos decir que se propone un sistema de referencia diferente y en acá se considera que la partícula no tiene masa. Y su sistema de referencia es arbitrario y podemos medir el vector posición de la partícula calculando la velocidad, que es el gradiente temporal del vector de posición, y se puede calcular el vector de aceleración con el gradiente temporal de la velocidad respecto del tiempo. En cuanto a este enfoque, el observador se encuentra fijo respecto al objeto en movimiento y fluye por un punto o sección determinada del mismo. En síntesis sería eso, ingeniero, las características de cada enfoque. Muy bien, gracias, Daniela. Entonces, desde su punto de vista, mejor. Bueno, tienen sus ventajas, ¿no, ingeniero? Cada uno. Y depende de la cantidad de puntos que se desea también estudiar, por así decirlo. Depende de eso, cuál es el más conveniente usar. Pero ¿cuál es su opinión? O sea, si vamos a analizar varios puntos, porque son varias partículas, ¿no es cierto?, de fluido.
Bueno, en cuanto a lo que es para analizar varias partículas, el de Euler sería el más conveniente, ingeniero. ¿Por qué? Porque describe un flujo entero y es más preciso, por así decirlo. Y no es de cada partícula como es el otro enfoque. Ya, ok. A ver, ¿qué opina Nikojevic? ¿No está Nikojevic? Singer me está hablando. Ok, a ver, entonces... Perdón, es que mi primer apellido es Córdoba. Ah, ya, Córdoba. Su primer Yo de apellido. hecho tenía para ¿Nikojevic presentar. es su nombre? No, Catherine, Joana son mis nombres Ya. y Córdoba Niwevich. Niwevich son mis apellidos. Ah, ya. También. Ya. ¿Lo puedo presentar? Sí, adelante, claro que sí. Está bien. ¿Se está viendo? Sí, adelante, Catherine. Ok, un momentito, ingeniero, por favor, un momentito. Justo mi mamá se ha puesto a hablar al Ya. costado. Le voy a decir que se aleje, por favor, para que no me esté interrumpiendo. Ahorita vuelvo. Ok. Ahora sí, mil disculpas. Muy bien. Ok, ¿se está viendo? Sí, perfectamente. Bueno. Bueno, esto va a ser más una complementación a lo que mi compañera explicaba. Bueno, vamos a ver el movimiento de fluidos según dos enfoques, el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano. Que bueno, el enfoque lagrangiano, denominado así en honor al físico, matemático y astrónomo italiano que lo estudió, Joseph Louis de Lagrange. Bueno, nos dice primeramente que se usa cuando el observador estudia una partícula pero siguiendo su movimiento. Es decir, describiendo su movimiento y trayectoria según el tiempo. Uh-huh. Y pues bien, como está en movimiento, podemos decir que sus coordenadas serán siempre variables en función respecto al tiempo. Siempre van a variar, siempre va a tener una distinta coordenada. Su vector posición podría expresarse de esta manera, que bueno, son funciones de posición respecto al tiempo. Pues bien, esto para que una vez posicionada y por lo tanto descrita ya en el espacio, ya encontrada, por así decirlo, entonces podemos hacer uso de análisis vectorial, podemos derivar esta función vectorial encontrando la velocidad, que no es más que la derivada del vector posición respecto al tiempo, que sería de esta manera. Aquí podemos resaltar que las letras V, W, bueno, no hacen más que representar las componentes de su velocidad en dirección a los ejes coordenados respectivamente. Pero bueno, ¿qué es esto en general? Pues cada una de estas variables independientes, sea X, Y, Z y el tiempo, son la identidad y la descripción de una sola partícula.
Si quisiéramos describir completamente el flujo, tendríamos que hacer unas partículas. Esta sin duda es una de las desventajas del enfoque lagrangiano, ya que es bastante complicado, es humanamente imposible realizarlo incluso solo para un vaso donde existen millones de partículas de fluido o incluso para estudiar el aire, que también es un fluido, los gases. Es bastante complicado seguir la trayectoria de muchos puntos porque eso es lo que se necesitaría. Como podemos ver acá, necesitaríamos ubicar muchas partículas, seguir sus trayectorias y es así como tendríamos una descripción como tal del flujo, de qué es lo que está pasando. Y esto es realmente muy complicado. Miren, las trayectorias ni siquiera son rectas, son bastante variadas sus trayectorias y Ajá. es sin duda bastante complicado. Pero bueno, ¿qué pasa? Aparece un segundo concepto, por así decirlo, que llegaría a ser la teoría, que esta expresa que ya no es necesario tomar a cada partícula, porque primeramente ubicar una partícula en un fluido, eso ya de por sí es complicado. El concepto de partícula o bien partícula fluida es una cantidad pequeña de fluido, lo suficiente pequeña respecto que recorre la trayectoria que se le da, pero es lo suficientemente grande como para notarla, por así decirlo. No es solo una molécula, no es a nivel molecular, es mucho más grande, lo suficiente como para tener masa, es una unión de moléculas. Entonces, esto ya de por sí sería bastante complicado, así que aparece la teoría del medio continuo que nos dice, podemos ubicar una sección, por así decirlo, vamos a rayar, podríamos ubicar una sección en general que contenga muchas de estas partículas. Pero ¿qué pasa? Y especialmente si estamos en gases, pónganse a la idea de que está en gases, pues esta sección va a seguir a las mismas partículas, pero se va a llegar a deformar, ya no va a ser lo que era y estudiar una sección que luego va a deformarse sigue siendo complicado porque seguimos dependiendo de las trayectorias y posiciones que vayan a tener las partículas. Eso que se ha hecho uso del enfoque euleriano es como decir que aparece esta nueva idea, este nuevo enfoque, que bueno, fue tema de estudio del matemático y físico suizo Leonhard Paul Euler. Bien, ya no se habla de un sistema de referencia variado que varía en función de las partículas, uno que va a estar fijado respecto al observador. Y va a estudiar las partículas que pasan por, no solo una partícula, sino las partículas que pasen por la locación que ha definido el observador. Acá ya entra el concepto de volumen de control, que bueno, puede ser una desventaja del enfoque euleriano, sin duda, porque necesita saber cuánto volumen le entra y cuánto volumen es el que le sale para hacer el estudio. Pero, sin embargo, práctico el método, pues al seleccionar un punto fijo y en general, para cada instante, su velocidad va a expresarse de la forma vectorial en función de las coordenadas de ese punto y el tiempo. De igual manera tenemos las componentes de la velocidad para en función del tiempo, donde cada componente va a ser una función de las coordenadas que se tenga y el tiempo. Y esta vez las variables independientes van a describir caracterizar a un punto en general en el espacio, el que se ha definido. Es así que pueden pasar muchas partículas por ese punto, no va a ser fijo, no es que solo una partícula, pueden pasar muchas, pero eso no importa, porque el análisis se está haciendo en general de ese punto. Así que, en síntesis, podemos decir que el análisis se estaría haciendo al movimiento de fluido
como tal. Ya no solo va a tomar en cuenta cada puntito y recién va a sacar un análisis o una descripción como tal del flujo, sino esta ya sería la que puede definirte directamente el flujo. En resumen, y bueno, en mi opinión, este es uno de los métodos un poco más convenientes, aunque, bueno, se dice que no es preciso, no es tan preciso como hablar de un enfoque lagrangiano para describir este tipo de movimientos, pero sin duda es un poco más sencillo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Caterina. Хорошо. Вы русская? Muy bien, entonces, Caterina. A ver, Ramiro Leonardo. Presente, ingeniero. A ver, Ramiro. ¿Ha preparado usted? Sí, ingeniero. A ver. Puede presentar entonces. ¿Se ve, ingeniero? Sí, perfectamente. Buenos días, ingeniero. Voy a pasar Ya. el análisis de una partícula de flujo. Primero, para explicarlo, he decidido tomar un venturímetro de banco de tuberías. Estos venturímetros son instalados para medir caudales en sedes a presión. Este venturímetro que he tomado es de 54 milímetros de entrada y de salida con una contracción de 35 milímetros que está ubicada a 7 centímetros de la entrada. El largo de este venturímetro es de 27 centímetros. Bien, para este caso, con las dimensiones que dije, este venturímetro nos permite medir caudales de entre 300 y 450 litros por minuto. Bien, existen dos enfoques de referencia para describir la dinámica de los fluidos. El primero fue propuesto por Leonhard Euler, el segundo criterio por Joseph Louis de Lagrange. Bien, primero voy a pasar a explicar el Euler. Para este caso se asume que por el banco de tuberías del laboratorio del venturímetro escurre agua a temperatura ambiente. Está representado mediante un conjunto de partículas. Euler propuso describir la dinámica de los fluidos mediante un sistema de referencia arbitrario. Un sistema de referencia arbitrario. Medir el vector posición de una partícula. Para el esquema de Euler se considera que subsecuentemente se puede calcular también el vector velocidad, que es la gradiente temporal del vector aceleración. Bien, para resolver las ecuaciones características del movimiento de flujo, se requiere definir un volumen de control mediante el uso de mallas estructuradas y mallas no estructuradas.
en las cuales se relacionan el volumen de control con las ecuaciones de Navier-Stokes. También esta ecuación de Navier-Stokes en una dimensión y para flujos a presión, dan como resultado las ecuaciones de Bernoulli, que son las que más se usan. Bien, el planteamiento de Lagrange. En el enfoque de sistema de referencia en el cual cada partícula material tiene masa y se desplaza con su propio sistema de referencia. En cada caso, los sistemas de referencia de cada partícula varían en el tiempo y en el espacio. Para explicarlo mejor, se analiza en el caso simple del cual el sistema de referencia solo varía en el tiempo y se analiza un grupo de partículas mediante el cual se constituye un diagrama de cuerpo libre. En el cual se presentan las fuerzas como la fuerza externa, como la gravedad, la inercia propia de la partícula, las inercias que transmiten las partículas vecinas y la fuerza asociada a la viscosidad. Bien, para terminar, bien, resulta que el uso del enfoque de Lagrange resulta más ventajoso. ¿Por qué? Porque resulta más ventajoso frente al enfoque de Euler. ¿Por qué? Para capturar patrones de flujo en los cuales no se requiere una gran presión de parámetros de variables como hidrodinámicas como la velocidad y la presión. Sería eso, ingeniero. Ingeniero. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, lo que les decía es que, hemos escuchado 3 presentaciones. Entonces, Yekaterin, por ejemplo, dice que el concepto del análisis de los fluidos, del movimiento de los fluidos, sería mejor estudiarlos a través de, digamos, del concepto euleriano, ¿no? Y Ramiro Leonardo indica que sería a través del método de Lagrange. Entonces, ¿qué dice el resto? A ver, ¿alguien más tiene su presentación? Daniela Arano. Ya expuse, ingeniero. Sí, Daniela expuso, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Luis Daniel. José Fernando Jaldín.
José Fernando Jaldín no está. Y tampoco está Luis Daniel García. José Fernando Jaldín. Sí, adelante. Silla. Presente, Inge. Ok, Juan Daniel, entonces, ¿qué opina usted? ¿Tiene su Eh, presentación? sí, Inge, ahorita le presento. Ok, adelante.